Muy buenos días. La semana pasada manifesté dudas sobre qué iba a predicar hoy y no voy a seguir hablando del tema navideño. Creo que es suficiente lo que estuvimos comentando y dejo para otro momento, otra oportunidad o para que lo investiguéis por vuestra cuenta todo lo que ocurrió en estas fechas, mucho antes incluso del presunto nacimiento de Jesús. Digo presunto porque sí os puedo garantizar que esta no corresponde con la fecha. Pero no vamos a invertir más tiempo en esto, sino que vamos a hablar de aquello para lo cual el Señor me ha dicho que tengo que hablar, y no de hoy. Hay un versículo que me recordó el Señor ahora, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llevo tiempo tratando de ponernos a tono, finos en cuanto a las cosas que creo que el Señor estará expectante y pendiente de nosotros, de que estemos bien cuando Él venga a recogernos, tal y como este versículo nos indica, que tenemos que ser guardados irreprensibles para ese momento. Irreprensible significa pues, que nadie tenga nada que reprocharnos, nada que decir de nosotros. Otra cosa es que lo digan, pero al menos que no tengan motivos. Esa es la cuestión. Porque lamentablemente sí que a veces damos motivos más que suficientes para que hablen en contra del Evangelio. Yo es una de las cosas que siempre le digo al Señor, que por favor no me permita ser un antitestimonio, que haga conmigo lo que sea, incluso llevarme si yo voy a ser un mal testimonio, pero que su nombre, que su iglesia, que lamentablemente en España es tan escasa, su cuerpo en España es raquítico y muchas veces mal alimentado, no vaya a sufrir por causa al menos mía. No quisiera eso nunca. Y se lo digo sinceramente al Señor, que haga lo que tenga que hacer, pero que no permita que seamos un antitestimonio, porque estamos llamados a todo lo contrario, a ser un testimonio. Lo que quedamos en hablar y compartir era sobre la resurrección. Sobre la resurrección. Sorprendentemente, es un tema que se ha olvidado, se ha dejado totalmente al margen y hoy dedicamos mucho más tiempo a esas dos partes. Evidentemente la parte espiritual, el espíritu nuestro, es el que más tiempo hay que dedicarle, porque si fortalezco el espíritu, mi alma también será fortalecida y por supuesto mi cuerpo de la misma manera. Pero a veces le ponemos solo énfasis en esa área del espíritu y cuando hablamos de salvación, generalmente todo el mundo entiende que la salvación es del alma. Y es cierto, no es una mala información, pero es incompleta. Y la resurrección, y el estudiar la resurrección y el ver la doctrina de la resurrección nos va a llevar a descubrir que era una de las principales o el principal tema de predicación de los primeros apóstoles. Bueno, primeros y únicos. Únicos. Aquellos apóstoles siempre en sus predicaciones, siempre mencionaban la resurrección. Fuera la de Cristo, porque era lo que había impresionado a toda la ciudad, incluidos los fariseos, que trataron de esconderlo y de taparlo como pudieron, pero que
que evidentemente también estaba hablando y manifestando y haciendo notoria la resurrección de todos aquellos que creemos en Cristo. Por eso es extraño que hoy en día se dedique mucho a predicar sobre el alma, que es un campo de batalla cierto y difícil, por supuesto. El alma, donde está la mente, donde están los sentimientos, donde está la voluntad, es un campo de batalla tremendo y constantemente estamos siendo atacados. Pero nos olvidamos a través de dónde somos atacados. Hemos hablado, y es cierto, que es pensamientos que van llegando a nuestras mentes y que si no sabemos discernir, no sabemos bien llevarlos a la obediencia a Cristo, o sea, a la palabra, pueden afectarnos. Pero sin embargo, le damos rienda suelta, incluidos los creyentes, a nuestro cuerpo, como si este no tuviera ninguna importancia. Los apóstoles, cuando predicaban, siempre daban testimonio de la resurrección de Jesús y la consecuente resurrección de los muertos. Fijaos que cuando eligieron, sabéis que el fallo de Judas fue notorio y tuvieron que elegir a otro apóstol que ocupara el lugar de Judas. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 22, y lo que ellos valoraban de ese nuevo apóstol, dice, uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. No dice que supiera mucha Biblia, ni hablara muy bien de determinados temas, sino que hubiera sido testigo, y esto era la característica de los apóstoles, que hubieran sido testigos. O sea, yo soy testigo cuando lo veo. Entonces, al que escogieron, Matías, la verdad que poco sabemos de él. Pero fue testigo de la resurrección, o sea, vio a Jesucristo antes y después, cuando ya había resucitado, de tal forma que la esencia del oficio de apóstol era ser un testigo de la resurrección. Ahora, ese oficio de apóstol lo cumplieron muy bien. Por ejemplo, cuando Pedro se presentó ante la multitud en aquella primera predicación magnífica, hizo destacar que ya David había hablado de la resurrección de Cristo. Luego, cuando otra vez Pedro, pero con Juan, fueron llevados ante el concilio, la mayor causa por la cual los habían arrestado fue que los gobernantes estaban altamente resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús resucitado de entre los muertos. Esto es lo que más indignó al concilio y a los religiosos de aquella época. Esto lo podéis encontrar en Hechos capítulo 4, en el versículo 2. Y cuando fueron puestos en libertad, después de haber sido examinados, se les dijo que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Eso es lo que le prohibieron cuando ellos contestaron que les era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el mismo capítulo 4, en el versículo 33, encontramos esa expresión. Por tanto, para mí, el verdadero suplente de Judas fue Pablo. Y Pablo también, a pesar de que no había sido testigo de la resurrección, y nos iguala a nosotros, o nosotros nos igualamos a él en cuanto a que nosotros ya no somos testigos ninguno, pero somos llevados al conocimiento de la verdad por medio de la revelación. O sea, de que se quite el velo, se quite lo que impide ver la verdad de Dios, y esa es la gracia que hemos recibido, su salvación, su sanidad, pero al mismo tiempo también se ha descorrido el velo que no nos dejaba ver las realidades espirituales y ahora lo vemos. Bueno, Pablo le fue revelado, no fue testigo, sino le fue revelado y la verdad que lo entendió muy bien, como yo también espero que nosotros podamos entender muy bien. Pablo también fue llevado a un concilio
con los fariseos y saduceos. Sabéis que los últimos tenían reticencias sobre la resurrección, aunque sabían que existía, pero afirmaban que no creían en ella. Y les dice: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Y también es muy cierto que constantemente él aseveraba una verdad que yo llamo axiomática. Si Cristo no resucitó, fíjate, dice, vana es entonces nuestra predicación. Si solo predicáramos las cosas que hizo Cristo, sus hechos, sus andanzas, sus milagros, dice, eso sería vano, sería vacío. Vana también vuestra fe, y estaríamos aún en nuestros pecados. Porque la clave de la vida cristiana, lo más importante y lo que nos diferencia con respecto a cualquier otra creencia, es la resurrección de Cristo. Pero también la esperanza de la resurrección de todos y cada uno de nosotros. Por eso la resurrección de Jesús y la resurrección de los justos son una doctrina en la que creemos nosotros, pero que raramente predicamos o nos interesamos en ella, ¿verdad? Yo creo que hay muchos que nunca habían escuchado hablar sobre la resurrección, a pesar de que llevan muchos años. ¿Hay alguien que hubiera escuchado recientemente alguna predicación, enseñanza sobre la resurrección? No, porque esto no es de ahora. Y, por tanto, debemos ver ahí detrás algo siniestro. Tenemos que ver la mano de Satanás cuando el mensaje que los primeros apóstoles constantemente repetían, ahora nadie se ocupa de él. Tiene que haber, sin duda, algo muy interesante. Según parece, hay mucho poder en esa doctrina, en la resurrección. Porque eso es lo que nos afirma la Escritura cuando ellos enseñaban. El poder del Señor venía y ellos, repito, su principal tema era sobre la resurrección. Y hoy, quizá a causa de no ser nombrada, pues hay pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Pocos, ciertamente. Pero la resurrección de los muertos, quiero deciros que es algo muy diferente a la inmortalidad del alma, que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Muy diferente. Porque aún los paganos, aún los no cristianos, vamos a llamarlo, creen en la inmortalidad del alma. Y lo afirman. Los brujos, satanistas, creen en la inmortalidad del alma. De hecho, piensan que las almas o ánimas, como en nuestro contexto católico conocemos muchos las ánimas, andan dando vueltas por ahí. Dicen que hay algunas que no encuentran acomodo y están por ahí molestando a la gente o ocupan una casa. También, sabes, eran ocupas las almas. Creen en la inmortalidad del alma. Pero no estamos hablando ni vamos a hablar de eso, que hasta los gentiles, los paganos, los brujos creen en ello, sino que estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Es diferente, porque esta doctrina, repito, trata del cuerpo y no del alma. ¿Tendrá importancia el cuerpo? Claro que sí. Porque la doctrina consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora ha de vivir junto con mi alma y mi espíritu para siempre. Meditaban esta mañana la razón por la cual Cristo tuvo que ser tan maltratado en su cuerpo. También su alma
fue afligida. Sabéis que su sangre fue derramada 7 veces, tal como tenía que hacer el sacerdote cuando quería expiar los pecados de todo el pueblo. Él con su dedo mojaba en la sangre de aquel animal que se sacrificaba y la rociaba, echaba 7 veces. Y si contamos las veces en las cuales Cristo derramó su sangre, también nos salen 7 veces. Y la primera, evidentemente, fue la presión psicológica tan tremenda que Cristo sufrió acá en el huerto de Getsemaní. Sabéis que Getsemaní es una palabra hebrea, es Gatsmaní, que significa prensa de aceite. Donde él fue prensado, donde fue puesto contra la espada y la pared, sabiendo que a pesar de que su alma era fortísima, su espíritu era Dios. Sin embargo, su cuerpo iba a sufrir un maltrato impresionante. Y eso es lo que también afectó a su alma, de tal manera que esa presión psicológica le hizo derramar sus primeras gotas de sangre mezcladas con sudor. Por eso, esa primera parte del derramamiento de su sangre tiene mucho que ver con lo psicológico, con el alma. Pero lo que Jesús estaba temiendo y por lo cual tenía también miedo y que le consultó a su padre en varias ocasiones para decirle: Padre, ¿hay otro plan? Y el padre le dijo: no. Y sabemos muy bien que inmediatamente comenzó el maltrato físico a su cuerpo. Y empezaron a arrancarle la barba a tirones y a darle golpes y puñetazos. Y terminó en el patio de guardia del pretorio romano siendo azotado de una manera impresionante con aquel látigo de 7 colas que por 40 veces, multiplicado por 7, fue puesto sobre su cuerpo, arrancándole piel, arrancándole carne, y dicen algunos que incluso dejándole las vísceras al aire, porque fue cruel, pero el maltrato lo recibió en su cuerpo. Y hago énfasis en el cuerpo porque por alguna razón esto se ha olvidado. No está teniendo la relevancia que debería tener, y por eso yo creo que los hijos de Dios, los creyentes, nos ocupamos de nuestra alma, nos ocupamos de nuestro espíritu, nuestra alma, nos ocupamos, pero sin embargo, aunque no totalmente, pero nuestro cuerpo, no es que lo abandonemos la importancia que tiene. Porque cuando está hablando de resurrección, está hablando de resurrección del cuerpo, puesto que el alma, aún los paganos, aún los griegos, tanto Sócrates como Platón, creían que era inmortal. Por tanto, si no muere, no puede resucitar, porque solo resucitan los muertos. Y la única parte de nuestro ser, la única parte de todos nosotros que ha de morir es nuestro cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de la resurrección, recuerda, el tema más importante del que hablaban los apóstoles, estamos hablando de la resurrección de nuestro cuerpo, que ha de vivir con nuestra alma, pero que ya es inmortal. Y por supuesto el espíritu que recibimos de parte de Dios, cada uno de nosotros, es inmortal. Hay poder, repito, y es importante todo este asunto. Y hay un grupo todavía, yo creo que mayor, de personas, y por ahí un poco yo creo que va el asunto, que no creen en la resurrección de los que han muerto sin Cristo. He llegado a escuchar una teoría de la cesación del ser. O sea, que el castigo eterno es que llegará un momento, aunque sea dentro de 1000 años, suponiendo que el Señor, como lo esperamos, venga muy pronto. 1000 años después sabemos que todo terminará definitivamente, y algunos piensan que el ir al lago de fuego y azufre es la cesación del ser, o sea, se deja de existir. Y eso no es cierto. Eso sería lo más cómodo. Yo personalmente, si tuviera que elegir, me diría, pues me da lo mismo, que tenga que
voy a pasármelo todo lo mejor que pueda, como dice la filosofía popular, comamos y bebamos porque mañana moriremos, da lo mismo lo que hagamos, ¿verdad? Pero eso es una filosofía fatua. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos de que hay una fatuidad y una estupidez que se produce por causa de la incredulidad en las personas, que creen que, como la mayoría piensa que todo termina aquí, entonces, como es a través del cuerpo que nosotros recibimos todas las sensaciones, todas las impresiones, todos los placeres o todos los dolores, pues se dedican hoy en día más que nunca a darle rienda suelta a su cuerpo, a llenarlo de la mayor cantidad de placeres humanos, supuestamente placeres, aunque tenemos que reconocer que la mayoría de las veces no son. Por ejemplo, hace unos años, y todavía sigue, solamente lo controlan, no lo sanan. Empezó el tema del SIDA, que sí da. Algunos piensan que no, pero sí da, claro que da. Y fue fruto de darle rienda suelta al cuerpo, a todos los placeres y a todas las cosas. Pero, por no creer, repito, muchísimas personas, por supuesto, hablo de gentiles, de no cristianos, pero también hay bastantes cristianos que no creen que los impíos tendrán un cuerpo en el infierno, pues eso ha ganado muchísimo terreno y ha llegado a convencer a muchos de que esos tormentos son pasivos, ¿no? Que los condenados, sus cuerpos se afectan con un fuego metafórico, un azufre metafórico, unas cadenas metafóricas, una tortura metafórica. O sea, que eso dice la Biblia, pero es por decir algo, ¿no? Yo no creo que Dios diga las cosas por decir algo. Tiene muchas cosas que decir y no va a decir cosas por decir algo. Sino que cuando habla de estas cosas, cuando habla del fuego eterno que nunca se apaga, cuando habla del gusano que nunca muere, cuando habla de las cadenas y de los tormentos, no son metafóricos y tampoco el alma sería afectada por sí sola, porque el alma sí recibe dolor, pero a través del cuerpo. También la recibe por sí misma, ¿cómo no? Cuando hay una mala noticia, cuando algo sucede en nuestro entorno, nuestra alma se deprime. Y el camino es el contrario, es el cuerpo el que recibe las consecuencias. Sabéis que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, que se manifiestan, pero son psicológicas. Hablaba esta semana con un vecino mío que es médico. Hablábamos, como no, pues el tema que todo el mundo hoy le gusta hablar, que es sobre esto que está pasando. Ya sabéis, no lo menciono porque hay filtros y no quiero que quiten la predicación. Como vosotros sabéis muy bien de qué hablo, no tengo que nombrarlo. Y yo le dije, pero tú sabes, has oído hablar de la morriña, ¿no? Un estado depresivo tan grande que se asocia con los gallegos que salían como inmigrantes, que salieron muchísimos a todas partes del mundo, y esa morriña, que viene de morreu, en gallego, de morir, pues era un sentimiento de profunda depresión, de profunda tristeza, que incluso llegaba a morir, por eso se llama morriña. Hoy lo decimos cuando alguien está triste y dice, bueno, tienes morriña, ¿verdad? Pero llegaba incluso a quitarle la vida a aquellas personas que lo tenían. Esto es lo que yo llamo el camino inverso. Porque lo más fácil es que aún estando de lo más contento, en el momento que tú recibas un quebranto físico, estás poniendo un cuadro simplemente y estás ahí y ¡pam!, te metes un martillazo en el dedo, te duele el dedo, te duele el alma y te duele todo. Porque es la puerta de entrada para nuestro ser. Pero recuerda, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y todos y cada uno de esos elementos tienen la importancia que la palabra le da. Y por alguna razón, que yo sí sé cuál es la razón, el cuerpo como que queda a un lado. Pero cuando hablamos de resurrección, repito, no estamos hablando del alma. No estamos hablando del espíritu.
Estamos hablando del cuerpo. Y si en el cuerpo de Cristo fue necesario recibir aquellos azotes, esa paliza tan brutal en su cuerpo, no fue en su alma. Por supuesto, su alma estaba afligida y afectada por el inmenso dolor, pero lo tuvo que recibir en el cuerpo. Y sabes, el cuerpo de Cristo mutilado de aquella manera, machacado y despedazado, dice Isaías 53 que tuvo una razón de ser. ¿La recordáis? Por nuestra sanidad. Quiere decir que el cuerpo tiene mucha importancia. Mucha más de la que queremos. Mucha más de la que le damos. Así que, por eso, préstale atención, porque el tema de la resurrección, tan importante al comienzo y tan olvidado en el día de hoy, tiene sus razones por las cuales se ha olvidado. Si fuéramos realmente cristianos, como decimos ser, creeríamos que cada hombre mortal que ha existido vivirá esa misma inmortalidad que creemos de su alma, pero junto con nuestro cuerpo. La propia carne en la que caminamos hoy, ahora en la tierra, es tan eterna como el alma, aunque tenga que pasar por la sepultura, y existirá eternamente. Y esta es la peculiar doctrina del cristianismo. Nadie más habla de esto. Hay otros que hablan de reencarnación, pero de resurrección en nuestro cuerpo, alma y espíritu, solamente la Biblia, solamente el cristianismo y también el judaísmo hablan de ello, porque recuerda que había muchos testimonios que ahora vamos a leer de que ya en la antigüedad se creía en la resurrección de los muertos. Pero todos van a resucitar. No solamente los justos, no solamente los santos, no solamente los cristianos o los antiguos patriarcas. No, todo el mundo va a resucitar. De tal manera que a partir de ahora vamos a considerar dos partes: la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Ya os anuncio que hoy terminaremos examinando la resurrección de los justos, porque haría demasiado largo el tema, quizá demasiada información en nuestra cabeza el hablar de las dos resurrecciones. Os anticipo que la segunda es tremenda, tremenda. Hubiera empezado por ella para que el miedo se metiera en vuestros cuerpos, en vuestro ser, porque sí conviene tener miedo. El que no teme a Dios y el que no teme nada es un fatuo. Es un fatuo total, porque la base de nuestra fe y del conocimiento de Dios es el temor de Jehová, que es respeto, por supuesto, que es admiración, pero también miedo. Porque el único que tiene potestad de echar nuestros cuerpos y almas en el fuego eterno es Él. Por eso dice: no temáis a los que solamente pueden matar el cuerpo, pero a vuestra alma no le pueden hacer nada. Pero Dios tiene potestad para todas las cosas. Entonces, hablando de la resurrección de los justos, pues hay evidencias o pruebas que encontramos en la palabra de Dios. Y nos encontramos, por ejemplo, Abraham. Abraham, que es nuestro mentor principal, ¿no? Porque nuestra fe dice que tiene que ser comparada con la de Abraham. Y Abraham creía en la resurrección de los muertos. Por eso, él no, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 19, dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, él murió, pero sabía y estaba convencido de que Dios le iba a levantar de los muertos, su cuerpo. Y cuando iba a entregar a su hijo, él estaba convencido de que él, por orden de Dios, lo podía matar,
pero que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. José, el famoso hermano díscolo que los otros vendieron y terminó en Egipto siendo el segundo en el reino, también creía en la resurrección. ¿Por qué pensamos que creía en la resurrección? Pues por un detalle muy importante, porque dio unas instrucciones muy claras concerniente a sus huesos. Y seguramente era tan cuidadoso de su cuerpo porque creía que un día habría de resucitar de los muertos. Por eso, siempre que termino, ya ayer e incluso el otro día viene la pregunta. ¿Y los que queman? Ya os he dicho que a mí no me preguntéis eso, mejor se lo preguntáis al Señor. Si hay el famoso rey, vamos a llamarle, no deseado por Dios, pero anhelado por Israel, Saúl, pues dice, hay una parte de la Biblia que dice que fue quemado, ¿no? Pero lo normal. Pero hay otra parte donde se acusa por quemar a los reyes. A lo mejor en la acusación a esa misma historia, porque ya sabéis que Saúl hizo de todo y nunca bueno. Pero José sí creía que iba a resucitar de los muertos, claro que sí. Por eso mandó que sus huesitos estuvieran bien controlados. Claro, no sabía que Dios los podía encontrar en cualquier parte. Por eso dice, mira, mis huesos me los ponéis aquí, con mucho cuidadito, me los lleváis otra vez allá a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. También Job, nuestro santo Job, era un firme creyente en la resurrección. Pues hay un texto en su escrito, en el capítulo 19, de Job 19, dice en los versículos 25 y 26, esta frase, recordáis, la dice mucho el pastor Joran. Los que tengan memoria, le gusta mucho repetirla. Es una típica frase evangélica. Que él, yo lo he oído por lo menos estas tres veces que ha estado por aquí últimamente, siempre lo dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel o mi morada, en la versión inglesa dice piel, para referirse a la carne, dice, en mi carne, dice, he de ver a Dios. Job sabía que iba a ver su carne, esa misma que estaba siendo atormentada, esa misma que tenía que rascar con un tiesto, con un trozo como de ladrillo, rascarse porque no podía soportarle. Dice, esta carne ha de ver, porque yo sé que mi Redentor vive y yo lo he de ver con mis propios ojos, no los del Espíritu, sino ojos físicos, con su propia carne. También David creía en la resurrección, sin ninguna duda. En el Salmo 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, claro que no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si el alma no muere, no se va a corrompir en el infierno. Lo que se iba a corrompir era su cuerpo, y dice, mi cuerpo no verá corrupción. Aunque tenga que pasar por la muerte y aunque se haga polvo nuestros huesos, no importa. Él sabía perfectamente, y así lo escribió, que su cuerpo iba a resucitar. También Daniel, el profeta Daniel creía en ella. En Daniel capítulo 12, dice el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las almas no duermen en el polvo, el cuerpo sí. Y aquí Daniel nos abre la puerta a esto que estamos tocando. Hay dos resurrecciones. Una, la de los justos para vida eterna,
pero la otra para vergüenza y confusión perpetua. O sea, no hay cesación del ser. No llegará el momento en que, bueno, los malos serán deshechos como si no existieran y ya, claro, no hay sufrimiento, no existe. Esa teoría yo la he escuchado y hay lugares donde se predica esa herejía, donde se afirma que el ser dejará de ser, de existir, pero eso no es cierto. La eternidad es para los justos y para los pecadores. Por eso digo que la segunda parte, la que oiremos, quizá no la próxima semana, sino la siguiente, es la más terrible, porque vamos a examinar consecuencias de esa condenación, de esto que nos habla el profeta Daniel, de esa confusión y de ese dolor tan grande. También los profetas tienen que decirnos cosas. Recuerda, la semana pasada hablamos de la ley y de los profetas. Bueno, los profetas siempre tienen que decir cosas sobre esto. Al principio de esta situación paradójica en la que vivimos, ¿recordáis? El Señor me dio una palabra que allá desde el redil grabamos, no con muy buena calidad ni eficacia, pero el mensaje sí me lo dio el Señor directamente y fue contundente lo que Él me mostró. Y ya sabéis que me mostró en marzo aproximadamente del año pasado, de este año, perdón, del año pasado todavía. Quedan unos días, hoy ya estamos casi ahí a la puerta, pero quedan unos días. Lo que me mostró es que esto ya no volvía atrás. Todo el mundo oraba, Señor, sana nuestra tierra. Y yo, pues quizá también lo tenía en mi mente para compartirlo como un mensaje de esperanza, pero claramente el Señor me dijo, no voy a sanar la tierra. Se acabó. No sé si entendisteis aquel mensaje, pero lo que el Señor me estaba diciendo era claramente, no te molestes, no voy a sanar la tierra. Lo que a partir de aquel día he comenzado es a fortalecernos para que cuando llegue ese momento no nos pille de sorpresa y estemos preparados para ese momento, porque recuerda lo que hemos leído, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado, irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. De tal manera que lo repito, no va a haber vuelta atrás. Ya el camino del juicio de Dios comenzó y no terminará hasta que definitivamente, como dice la Biblia, Él entregue el reino al Dios y Padre. O sea que tenemos que estar muy atentos y preparados para todo lo que va a venir, todo lo que está viniendo. Yo cada vez me convenzo más de que el que tiene fe, la semana pasada, recordáis, volví a recordar el Salmo 91, cuando estamos unidos con Dios, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en perfecta paz con Él, todas las cosas se van a ir poniendo en su sitio. Y es ciertísimo que plaga no toca nuestras moradas, que literalmente vemos caer a 1,000 y 10,000 y 20,000, pero dice, a ti no te tocará. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Por eso es más que nunca imprescindible que estemos bien preparaditos. Bueno, parte de aquel mensaje está en Isaías 26. Solo haremos referencia al versículo 19 y allí encontramos: tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Sus cadáveres, su cuerpo, resucitarán. Y dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. La tierra devolverá sus muertos, pero también las aguas devolverán sus muertos. Cada lugar donde estén, el Señor sabe dónde están y tendrán que devolverlos. Oseas, otro profeta, en el capítulo 6, versículos 1 y 2,
después de terminar el capítulo 5 con una afirmación muy rotunda. En su angustia me buscarán. Es la esperanza que yo he tenido en varias oportunidades, incluida esta, que al llegar a esta situación tan demoledora, que ha acabado con la vida como se conocía antes y no vuelve, pensé que ese versículo se cumpliría y diría, en su angustia me buscarán. Bueno, yo no puedo decir que no sea así. Claro, lo que yo no sé, o lo que yo esperaba quizás, era que fueran grandes masas de gente que viendo todo lo que está pasando ante un temor que es lo que realmente está acabando con la vida de las personas. Lo que hablaba con el médico, mi vecino, era que se acordara de la morriña, dice, porque muchos están muriendo no por la enfermedad. Tenemos 60.000 millones de virus en el cuerpo. 60.000 millones. Y este virus, ya lo dije. Por supuesto que estaba ya en nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que se le ha atribuido un poder que no tiene, pero ese poder está en la mente. Ese poder es psicológico. Ese poder está en la cabeza de la gente, que cuando les hablan simplemente, a lo mejor ni lo tienen, inmediatamente el pánico. También recuerda, es de las primeras predicaciones que di cuando comenzó todo esto. El pánico se apodera y ese pánico debilita el sistema inmunológico. Ese pánico paraliza hasta el deseo de vivir y la gente muere. Claro, me cuentan, no, un compañero mío de 40 y pico de años murió. Bueno, pues es que ya también morían antes de 40 y pico, de 30 y pico, de 20 y pico, de 10 y pico y algunos sin nacer. Pero la realidad es esa, que hoy solo oír ese nombre, la gente es que están asustados. Están paralizados emocionalmente, aterrorizados ante la situación, porque constantemente machacan y machacan y machacan y machacan, y el cuerpo obedece a lo que la mente le dice. ¿Recordáis? Antaño os dije que hay 3 partes en la mente: el consciente, el subconsciente y el inconsciente, y que todos nuestros mecanismos motores, las funciones automáticas, las que no tenemos que usar pensando, yo no pienso, ahora me toca respirar, y al cabo de un rato me quedo sin respirar y no digo, ay, que me toca otra vez. No, tú no piensas eso, nadie piensa en eso, porque son funciones automáticas, están localizadas en el cerebelo. Quiere decir que el subconsciente, el que se encarga de hacernos vivir sin necesidad de estar pensando en ello, es el motor. Pero la información llega por el consciente. Se quedará almacenada en el subconsciente, pero lo más importante en este caso es que llega al inconsciente y le da una orden. Y como asocian esto con la muerte, esa información que llega inmediatamente a nuestro cerebro, asociada con la muerte, morriña. Y dicen, me voy a morir. Y sabes, esas palabras que han salido de la boca han vuelto a entrar por tus oídos. Y en tus oídos se convierten en una orden que tu cerebro procesa. Y esa orden de morir se empieza a ejecutar. Como todos estos meses llevo insistiendo para que la orden que entre en tu cerebro sea la contraria, sea una orden de vida, sea volver a meditar cada vez que puedas en el Salmo 91, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi alma, tú eres mi refugio y mi castillo, en quien yo confiaré. Y dice, y plaga no tocará mi morada. Mira, yo lo estoy diciendo y lo estoy oyendo, y esa orden también la recibe mi ser,
y esa orden también la procesa mi mente, pero la ejecuta mi cuerpo. Igual que se ejecuta la muerte, se ejecuta la vida. ¿Me explico? Por eso lo tenían tan claro. Y ya en el Nuevo Testamento Pablo también declara en Hebreos capítulo 11, versículo 35, dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, refiriéndose a que aún sus cuerpos por causa del Señor fueron muy maltratados, pero sabían que había algo mejor en la resurrección, porque aún los cristianos, si llegáramos por lo que sea y pasamos por ese tránsito de la muerte, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, por favor, no te mueras por una presión psicológica. Muérete el día que te tengas que morir, porque como dice nuestro amigo Jacobo, ¿no? Del Rexbox, la caja roja, hay una estadística que no falla. De cada 10 personas que nacen, 10 mueren. Esa no, es la única estadística que yo manejo con soltura, porque yo no soy muy bueno para eso de las estadísticas, pero es que esa la manejo muy bien. De cada 10 personas que nacen, la estadística dice que 10 personas mueren. Ahora, la diferencia está en qué condiciones morimos. El argumento evidentemente más aplastante para nosotros es el Señor. Él habló de la resurrección, evidentemente de la manera más excelente que ninguno, y lo hacía frecuentemente. Él, por ejemplo, dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Viene la hora cuando llamará a los muertos a juicio y estarán delante de su trono. Todos, unos antes, otros después. Y siempre el Señor habló de la resurrección de los muertos, porque Él finalmente la iba a mostrar, convirtiéndose en la primicia de los que resucitaremos si es que tenemos que pasar por la muerte, porque todavía estamos aquí. Y todavía nos puede alcanzar muy pronto ese fenómeno del arrebatamiento, ese plan especial que Dios tiene para este tiempo final para sus hijos. Hay otra prueba de que va a ocurrir algo con el cuerpo, y es la transición de Enoc y de Elías al cielo. ¿Cómo ellos llegaron al cielo? Fueron al cielo en sus cuerpos. Dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y Elías sabemos que fue transportado al cielo en un carro de fuego. Ninguno de estos hombres dejó sus cenizas en el sepulcro. Ninguno dejó su cuerpo para que fuera consumido por los gusanos. Y ambos ascendieron a lo alto en sus cuerpos mortales, cambiados. Esto nos lo dice Pablo en 1 Corintios 15, cambiados. No podrían ir así. A unos pocos metros, ya sabéis, nos moriríamos de frío, reventaríamos y vaya gracia que nos llevemos y vaya gracia ven al cielo para eso, ¿no? Pero ahora estos dos individuos constituyen una garantía para nosotros de que todos los que resucitemos de la misma manera estaremos también con nuestro cuerpo físico allí en la presencia de Dios. No van a ser ellos dos los únicos que van a estar ahí con cuerpo y los demás flotando
etéreos. No, todos estaremos en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, porque ellos precisamente son el adelanto de lo que el Señor va a hacer ahora, en esta época, muy pronto. Amén. En la carta única carta y cortita que Judas escribe, por eso no tiene capítulos, sino solamente Judas, encontramos algo que también para mí es muy significativo. Encontramos a Satanás peleándose por el cuerpo de un muerto. Muy especial, eso sí, Moisés. Pero allí vemos cómo batallaron, cómo peleó el arcángel Miguel. Dice, contendía, dice así la carta, con el diablo por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición. Lo digo porque todavía los cristianos, influenciados por una época tremenda que ha pasado la Iglesia, terrible, que todavía están pasando algunos, todavía no hacemos más que decir, te reprendo, Satanás. Judas dice que no. El arcángel Miguel, cuando lo conozcáis, porque espero que lo conozcamos, ¿no? Allá en el cielo, os vais a enterar quién es ese personaje. Es el único al que Satanás, aparte de Dios, le tiene miedo. Y fijaos que en su jerarquía inicial era un lugarteniente de él, porque el príncipe, el más importante era Lucifer, era Satanás. Pero Dios le ha dado tanto poder a Miguel que cuando tiene que decirle algún avisito de esos que ya sabéis, como cuando la mamá enseña la zapatilla, el aviso manda a Miguel. Y Miguel Satanás ve a Miguel y ya le entra la congoja, porque sabe que le van a venir a derecha, izquierda, por arriba y por abajo. Y él mismo lo va a encadenar definitivamente y él sí que lo va a lanzar a última hora al lago de fuego y azufre. Allí dice que no se atrevía a proferir maldición sobre las potestades superiores, cosa que nosotros hacemos alegremente, repito, influenciados por algo que no es bíblico, no es bíblico. Pero ahora esto se refiere a la doctrina muy importante que quiero que tengamos en cuenta, sobre todo para los que acabamos o acabáis de pasar por una situación compleja de que algún ser querido se haya muerto. Y es la doctrina de que los ángeles vigilan los huesos de los muertos. Porque evidentemente ganó Miguel. Y tomó el cuerpo ya muerto de Moisés y además no sabemos dónde lo llevó. Pero ya está muerto. A diferencia de Enoc y de Elías, que sí subieron vivos, en este caso el arcángel Miguel se llevó el cuerpo muerto. Y él lo está vigilando. Y hay una doctrina que yo la creo, es que cada uno de los que han muerto en Cristo, en el Señor, y cuando digo en el Señor, abarca incluso la antigüedad antes de Cristo, hay ángeles vigilando sus restos. Ni uno de sus átomos está despistado. Ni uno. Porque saben todos que en el momento que Dios diga, ya, se han de levantar todos los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna, recuérdalo. Por eso, ¿en qué consiste la predicación del Evangelio? ¿Qué hacemos aquí hoy? ¿Qué hacemos aquí todos los días? Predicar el Evangelio para que sea la primera resurrección o el arrebatamiento lo que nos toque. Porque ya hablaré de la segunda resurrección, que es terrorífica. Si la gente supiera realmente lo que van a pasar, lo que va a ocurrir con ellos, porque la mayoría que creen que nada, todo se acaba aquí, comamos y bebamos, mañana moriremos y ya todo se acaba. No se va a acabar nada. Va a comenzar. El otro día decía Paul Washer una frase que a mí me encanta. Yo creo que la puse, de estas que yo recopio, pero es que me parece fenomenal. Dice, el Evangelio es salvación para los que creen, pero para los que no, es una pena de muerte. El que no crea va a morir. O sea que el Evangelio está ahí y bienaventurados vosotros que estáis creyendo, porque entonces será salvación, pero para los que no creen es su sentencia de muerte.
Porque Dios, recuerda, la semana pasada lo dijimos, va a juzgar a todos los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio, refiriéndose al evangelio del Señor. Y entonces el que no pase el filtro del evangelio, difícilmente, aún por sus propias obras, podrá justificarse delante de Dios. Queda abierta esa puerta. Pablo la deja abierta, pero yo no confiaría mucho en esa puerta. Sino el que esté oyendo hoy, que se ponga a cuentas con Dios, porque este es el momento en el cual Dios está salvando. Este es el momento en el cual su gracia, que es el regalo que nos da de la vida eterna, está vigente, porque se va a acabar. Ya sabéis que cuando termine el periodo de la gracia habrá salvos, pero ¿recuerdas qué 3 condiciones tendrán que cumplir? Cumplimiento absoluto de la ley, no dejarse marcar y tercero, pagar con su vida, el martirio, pagar con su vida, el creer en Cristo, porque el anticristo los matará. Yo creo que es mucho más fácil ahora, jóvenes. Ahora solo tienes que creer en lo que hizo Jesucristo y ya serás salvo. Si esperas y termina este tiempo y ves que un día desaparecemos algunos, tendrás que cumplir la ley de arriba a abajo. Tendrás o no tendrás que permitir que vuestro cuerpo sea marcado. Difícil, porque sin esa marca no se podrá comprar ni vender. Y tendrás que pagar con tu vida. Aprovecha tu tiempo. Por eso el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas más tu corazón, sino cree y acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Por tanto, ¿acaso Miguel se iba a poner a luchar por un cuerpo que únicamente serviría de alimento a los gusanos? No. Iba a tener aquella pelea porque Satanás es fuerte también, ¿eh? Y seguro que se daban golpes de lado a lado. Por algo que habría de ser esparcido ahí a los 4 vientos, como ahora les gusta hacer a algunos, cenizas, o las ponen en un mueble, las echan por ahí al viento o al mar. ¿Lucharía de esa manera por algo así? No. Porque hay algo preparado para el cuerpo. Por eso esa teología, o sea, esa enseñanza, esa doctrina de que cada uno de nuestros seres queridos está siendo vigilado por un ángel. Yo sí lo creo. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte y saber dónde los ponemos. Que el mar devolverá a sus muertos, pero se refiere a naufragios y a cosas, o alguien que se haya caído al mar. Cuando tú lanzas ahí unas cenizas al mar, yo no sé, Dios va a resucitar, seguro, pero aprendamos de José. José dijo, mira, mis huesos me los ponéis aquí y luego si os vais me los lleváis allí, a casita, y allí, y todavía se pueden visitar los huesos de José en Israel. Pero hay algo con lo cual ya prácticamente vamos a cerrar en esta mañana, que sería lo que el Espíritu Santo nos dice a los creyentes, a nosotros, con respecto a nuestro cuerpo. Y cuando tú lo ves comparado con la situación social de vida que estamos en este momento enfrentando, nos damos cuenta de que por ahí van las cosas, que por eso este desenfreno tan grande se está produciendo. 1 Corintios capítulo 6. A partir del versículo 13 dice las viandas o la comida para el vientre y el vientre para las viandas, porque tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo, recordad que Pablo es el que dice que todo nuestro ser, ¿qué es? Espíritu, alma y cuerpo, o sea, sabe muy bien de qué habla. Y está hablando del cuerpo, y todo lo que se va a referir ahora es al cuerpo.
no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Qué enseñan hoy? Incluido en las escuelas, incluido a niños muy pequeñitos, que su cuerpo es para su propia satisfacción, para darle gozo y alegría, para hacer lo que quieran. Por si acaso no han descubierto todavía esa faceta de la vida, les enseñan a masturbarse. Les están enseñando hasta a tener relaciones anales. Esto lo he oído. Solo lo he oído. Verlo no creo que yo pudiera soportar, ver eso solo viéndolo. Acabaría entre rejas, estoy seguro. Pero eso es lo que parece ser que están enseñando. Quitándole toda importancia al cuerpo, que si no lo has entendido hasta ahora, espero que en oración llegues a entender que el cuerpo es muy, muy importante. Y dice que es para el Señor. El cuerpo, este cuerpo, es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Cristo, si el cuerpo no tuviera ninguna importancia, se hubiera quedado allí, en la tumba. No se llamaría vacía. Allí estaría el cuerpo por si no vale para nada. Él hubiera tomado un cuerpo glorioso, celestial, y hubiera presentado allí todos sus credenciales delante de todo el mundo. Pero no. Cogió ese mismo cuerpo que había sido sepultado, lo transformó, pero con ese cuerpo que no encontraron, porque ¿qué preguntaban las mujeres? ¿Dónde está su cuerpo? Y con ese cuerpo, al principio no se dejó, pero después al incrédulo Tomás le dijo: trae tu mano, métela aquí en mi costado. Todavía tenía las marcas y tenía en sus manos los clavos, el agujero que le dejaron los clavos. Dice: mete tu dedo en su cuerpo. Por tanto, ¿qué es lo que la sociedad actual está haciendo? Que una parte importante de nuestro ser la despreciamos. Despreciando el cuerpo, estamos despreciando también nuestra alma. Por eso la gente está llena de creencias. ¿No hay gente que cree que el homosexualismo es respaldado por la Biblia? Claro que la hay. Eso se cree. Bueno, una cosa es la masa encefálica y otra cosa es la mente, pero se cree con la mente estas barbaridades. ¿No sabéis? Dice el versículo 14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hace una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuerpos, miembros de Cristo. Cuerpos. No es algo espiritual solamente, etéreo. Mi cuerpo es miembro de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Claro, yo no voy de prostitutas, no. Aquí no estamos hablando de pagar. Estamos hablando de unirte con otra persona. Te haces uno con ella, físicamente. Cuando el pene entra en la vagina hay una conjunción y se hace un solo cuerpo. Eso está reservado para el matrimonio. Pero cuando se unen con una mujer y la mujer con el hombre,
Se hacen una sola carne, es lo que está diciendo aquí. ¿No sabes que en ese momento sois un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Jóvenes. Y no tan jóvenes. Porque algunos de los fornicarios que yo conozco ya tienen sus añitos. Pero por esta relajación de lo que pasa con el cuerpo, ¿qué pensamos? Como decía la semana pasada, bueno, no es tan grave, no pasa nada. Pero te estoy diciendo que sí pasa. Sí pasa. Porque estoy diciéndote lo que dice la Biblia. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, el que tiene relaciones sexuales con personas que no son ni su esposo ni su esposa, para que nos entendamos, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, no dice el alma, no dice el espíritu? Y Pablo sabe bien de qué habla. Dice, vuestro cuerpo, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, claro, el cual tenéis de Dios. Pero termina la pregunta, ¿y que no sois vuestros? Que el Señor nos compró, que pagó un precio, con el cuerpo incluido. Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ayer, cuando estaba terminando la predicación y estábamos orando, me vino un pensamiento. ¿Podría atribuirlo al Señor? Yo soy temeroso para eso. Y espero que tú también lo seas, porque algunos dicen con mucha ligereza, no, es que el Señor me habló, el Señor me dijo. Hay que estar tan seguro cuando afirmas eso. Yo no me atrevo, pero sé que me llegó un pensamiento. ¿Qué pasará con el cuerpo en el momento de la resurrección? ¿Será que si yo no lo cuido? Y ojo, no estoy hablando solo de alimentos o de ejercicio, que por supuesto que tenemos que cuidarlo. Casi todos somos medio faraones. Nos queremos llevar provisión extra para la eternidad, pero esto no es provisión, no es reserva estratégica. Es abuso de la comida y yo lo reconozco. Pero me venía a la mente, ya sabes que mi teoría es que todos resucitaremos en unas condiciones óptimas. Porque un niño que no ha tenido la oportunidad de salir de su vientre, que es apenas una cosita con forma humana, pero así no va a estar para toda la eternidad, en esa formita, ¿no? Ahí, un feto para siempre. No, sino que se desarrollará. ¿Y qué considero yo? Según el ejemplo de la Biblia, a los 30 años. O, por ejemplo, vimos partir a mi suegra, tan debilitadita, tan flaquita, que no podía levantar una mano, solo un poquito,
y siempre caminando, que si le soplaba un vientito era capaz de tirarla al suelo. Yo no creo que esté así por toda la eternidad, sino que, al contrario, rebajará su edad hasta 30 años. Un cuerpo fuerte, entre los 30 y los 40. Un cuerpo fuerte, un cuerpo robusto, sano. Pero lo que me venía a la mente, y los que no han cuidado su cuerpo, ¿será que a lo mejor, no sé si llamarle castigo, vamos a llamarle falta de premio, resucitan como se van? Porque el alma es inmortal, el espíritu, por supuesto, pero el cuerpo también. Y si a lo mejor no es premiado tu cuerpo por no haberlo cuidado, pero, repito, no estoy hablando de alimentos, no estoy hablando de una vida sana que hay que hacer. Es que lo que contamina el cuerpo es esto que estoy diciendo. Y es que yo conozco más de un cristiano y más de dos que fornican. Eso es para solteros. Adulteran, es para casados. Que, como dice Romanos capítulo 1, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué ocurre? Las mujeres, y fíjate, comienzan por las mujeres, igual que en el huerto del Edén, cambian el uso natural, se convierten en lesbianas. Y dice, y luego los hombres cambian también el uso natural. Eso es el verdadero maltrato del cuerpo de Cristo. Pero es que hay hasta iglesias que respaldan eso. Yo no sé qué va a pasar con ellos, porque ya sabéis, yo me aferro a la Biblia. ¿Y la Biblia qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo, teniendo al Hijo, he tenido también mis resbalones, tropezones, hablo teológicos, y hemos creído cosas absurdas hoy que las veo y digo, pero Señor, ¿cómo hemos podido caer en eso? Bueno, porque vamos caminando y a veces nos dejamos cegar. Recuerda, hablamos hace poco del Hanukkah. La luz o ciega o alumbra. Y nos dejamos cegar por la gloria, por la fama, porque vemos que a lo mejor iglesias inmensas. Y todos queremos una iglesia inmensa. Sinceramente, como pastores, a ver, si alguien me dice, no, yo me conformo con 3 o 4, 15. Mentira. Bueno, esa es la peor contaminación para nuestros cuerpos. Por eso, hoy en día, está siendo tan atacada la integridad física del ser humano. Por eso hoy ya no se predica sobre la resurrección de los muertos del cuerpo, que se ha de juntar con el alma y con el espíritu. Porque la esperanza es que todos los que hoy tienen el cuerpo como una verdadera chatarra, lleno de dolores y enfermedades, pues un día, cuando nos levantemos en gloria, sin enfermedades. Pero yo creo que es una advertencia seria. Te pregunto, ¿tú crees en esta doctrina? ¿Sí o no? Si no crees, fíjate, estamos dudando la fe del Evangelio. No creer en ella es no haber recibido el mensaje del Evangelio. Recuerda, las primeras predicaciones eran sobre la resurrección de los muertos. Porque, para terminar, te traigo las palabras de Pablo. Si Cristo no resucitó con cuerpo, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero sus cuerpos. Te invito a que nos pongamos en pie.
Lo primero, yo creo que tenemos que reconocer que no le hemos dado la importancia, porque, a ver, si lo que contamina es lo que entra, si lo que contamina es la fornicación, es que es específico. Habla tan claro la Biblia. Y hemos dado rienda suelta a la fornicación, rienda suelta al adulterio, rienda suelta a los placeres del cuerpo. Estamos cometiendo un gravísimo error. Y como es tiempo de afinar, como llevo diciendo, ahora estamos dándole ya el toque final, el toque fino, el toque preciso. Mira, yo te invito a que hagas un compromiso. El pasado está. El pasado no va a volver. Ha dejado sus consecuencias, ha dejado sus heridas, pero no va a volver. Pero lo que tenemos enfrente es el día de hoy y el futuro. Por favor, sobre todo, pueblo latino, dejad la fornicación, dejad el adulterio, dejad la promiscuidad. Es una lección pendiente. Por eso, a pesar de que hay muchas iglesias en Latinoamérica muy grandes, pero el país ni lo nota que hay tantos cristianos. Porque todavía cambian de pareja. Los solteros fornican, los casados adulteran, se vuelven homosexuales, hacen lo que quieren. Eso sí, el domingo al culto, pero eso no vale para nada. Ten en cuenta la importancia de la resurrección de tu cuerpo. ¿Cómo resucitará? El capítulo 15 te lo puedes leer, o tal vez en las semanas lo comentamos. Porque, claro, es evidente que lo que se entierra no es lo que va a resucitar. Se entierra un cuerpo que se va a podrir, pero ese mismo cuerpo va a ser levantado en gloria. Y si tú quieres ver cómo va a funcionar ese cuerpo, pues mira lo que hizo Cristo después de la resurrección. Estaba aquí, al momento en Galilea, entraba en una habitación donde estaba todo cerrado y allí se presentaba, sin abrir. Bueno, para que nos apartemos de la corriente de este mundo, de las corrientes de Satanás, que ya sabemos por qué quiere destruir nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero el cuerpo lo destruye el pecado sexual. Cualquier otro pecado, dice, bueno, está fuera, pero ese está dentro. Es contra nuestro propio cuerpo, y atentar contra nuestro propio cuerpo es terrible, incluido el suicidio. No es nuestro, acabamos de leerlo, ¿es de quién? Del Señor. Trátalo como si fuera del Señor. A partir de hoy, bueno, la ignorancia no exime de la responsabilidad, lo decíamos la semana pasada, pero bueno, a partir de hoy yo voy a proponer cuidar mi cuerpo. También físicamente, también en alimentación, también en ejercicio. ¿Cómo no? Pero sobre todo, en cuanto a la corriente destructiva, liberal, fornicaria que este mundo promueve, aún desde chiquititos. Por eso, Padre, danos fortaleza. Tú sabes dónde estamos. Tú sabes la situación que estamos viviendo. Y en tu palabra leemos también que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo te pido que ahora sobreabunde gracia, especialmente sobre los jóvenes, pero solo especialmente, porque sobre todos nosotros, aún peor todavía, porque muchos estamos ya acostumbrados a pecar, que tu gracia sobreabunde, que apartes de sus mentes esas teorías y esas tácticas satánicas para destruir sus vidas.
para destruirlas. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname del Espíritu. El Espíritu que guardará mi ser irreprensible hasta la venida de Cristo. Todo mi ser. Espíritu, alma y también mi cuerpo. Guárdanos, Señor. Guárdanos. La tarea no es fácil, pero nada es imposible para ti. Por eso, por favor, a estos tus hijos que están aquí escuchando. Pero yo sé que este mensaje, a través del internet, no sé hasta dónde puede llegar. Pero si lo estás oyendo, por favor, piensa en esto. Piensa en esto. Tu cuerpo es importante. Cristo lo compró y ahora eres parte con tu cuerpo del cuerpo de Cristo. Y cuando tú andas, Él anda por la tierra. Cuando tú miras, Él mira. Cuando tú tocas, Él toca. Oh Señor, muchísimas gracias. Haz entendible y comprensible esta palabra, para que en medio de esta generación perversa sepamos mantenernos firmes. Por nosotros mismos es imposible. Pero la gracia, tu gracia, se derrame abundantemente sobre nosotros. Que tu presencia, esa Shejinah, se haga real. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Ese ansia de tener más de la presencia de Dios se desate en tu vida. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Más como Cristo. Te entrego mi voluntad a ti. Entrégasela a Él y no a las pasiones desordenadas de este mundo. Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo otra vez como un deseo. Quebranta mi corazón. Está duro, ¿verdad? Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Me gustó que hace unos años, cuando visitamos la ciudad de David, allá en Israel, que están excavando sus ruinas, encontraron algo. Yo tengo en mi despacho dos símbolos de eso. Es una especie de flor y la inscripción de ese lema que encontraron ahí en los restos de la ciudad de David dice: puros para el Señor.
puros, entiendo que era guardarse puros para el Señor. Qué lema tan bonito. ¿Sabes? Lo vamos a poner como un escudo para los jóvenes y para los viejastrones fornicarios y adúlteros. Pero lo vamos a llevar, lo vamos a adoptar como nuestro. Puros para el Señor. ¿Amén? ¿Te parece bien? Dios te bendiga.